El programa dábamos cuenta sobre un dato que tenía que ver con cuánto cuesta venir a Bahía Blanca para estudiar en la UNS. Vamos a meternos con más detalles sobre esto y por eso lo convocamos y lo tenemos en línea telefónica al economista, al magíster Gonzalo Semilla. Pero muy buenos días, bienvenido. No lo estamos escuchando, seguramente él sí, pero nosotros no. Vamos a tratar de recomponer, establecer la comunicación. A ver si... Ahí te escucho. Ahora sí. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Un gusto conversar con ustedes. Hacía un montón, te extrañábamos. Realmente hace rato que no conversábamos, sí. Era hora de que hablemos. Pero por supuesto. Nos interesaba mucho, por muchas cuestiones, estos datos, ¿no? En relación a cuánto cuesta venir a Bahía Blanca para estudiar en la UNS. Muchas veces se habló, o por lo menos se ponía allí en palabras, pero ahora tener un dato concreto me parece que le da, certeza a lo que uno podía prever o intuir, ¿no? A propósito. Vamos a esos datos que nos ponen, nos dan criterio de realidad. Sí, es así, porque siempre hablamos de cuánto le sale a una persona, un chico, una chica que viene a estudiar a Bahía Blanca, cuál es el costo que tiene que afrontar por mes de su familia para que pueda venir a estudiar. Siempre lo hemos hablado, te diría que cuando nosotros tomamos esta idea, que no es nueva, empezamos a analizar antecedentes, a revisar bibliografía y hay un dato, interesante, un estudio interesante que hizo el Departamento de Economía de la Universidad del Sur hace 30 años atrás. Afortunadamente pudimos acceder a algunos de los integrantes del equipo de trabajo en su momento y al estudio en papel, porque ni siquiera la única copia era en papel, así que pudimos acceder. Y eso fue una base, además de investigar algunos otros antecedentes de Argentina. Y es como decís vos, ahora le ponemos un número. Lo interesante es que ahora nosotros lo vamos a publicar mes a mes, entonces vamos a tener un seguimiento minucioso a partir de ahora en más. El dato que nosotros ahora estamos publicando, que es el día de hoy, sí, se compone de varias informaciones. Una es la variación porcentual. ¿Cuánto varió en septiembre con respecto a agosto? 10%. Ese es el dato. El índice de precio a nosotros nos había dado 11,5, así que está en el orden, es de 2 dígitos. Atrás de ese 10% es qué dinero es el que necesita un estudiante promedio. Después le voy a explicar por qué promedio. Está cercano a los 187.700 pesos. Eso es lo que un estudiante tiene que contemplar para venir a estudiar a Bahía Blanca. O que la familia del estudiante, por supuesto. Claro, y eso es más de 187.000, digamos. ¿Cómo está compuesto? Básicamente, sí. Mira, básicamente te diría que el 65% lo componen dos rubros o dos categorías. La primera es alquiler y en segundo nivel lo que es alimentos, es comer. Es vivir, dormir y comer se llevan o participan del 65%. El restante, 35%, se divide desde educación, bienes y servicios, transporte, salud, esparcimiento de indumentaria. En general entre el 4 y el 7% cada una de ellas. Pero ahí denota la importancia de los números, de los valores y de lo que es alquilar y alimentarse. La verdad que tiene muchas variables, ¿no? Hoy cuando mencionábamos el tema y después lo presentábamos con vos, digo, lo que eso significa para una ciudad que recibe, porque en promedio tengo el dato que la universidad tiene entre un 40 y un 45% de estudiantes que vienen de la región. Digo, ¿cómo impacta eso en términos económicos en la ciudad también? Sí, eso es un dato no menor, que lo empezamos a hacer, no lo ponemos en el informe, porque no está, claro. Pero sí se da para hacer los números, porque nosotros estamos calculando alrededor de
14.000 estudiantes. Digamos, en general la universidad o las autoridades de las universidades conocen de esta información. Para el resto de la población de los bahienses quizás sea una sorpresa. Casi la mitad de los estudiantes de la Universidad Nacional del Sur no son bahienses. Es un dato interesante. Sumamente. Y teniendo casi 190.000 pesos por mes por estudiante, nos está dando algo así de 2.500 millones de pesos mensuales, y si uno lo extiende a 10 meses, por ejemplo, uno supone quizás un mes y medio no estén dentro de la localidad, se vayan a sus lugares de orígenes, estamos hablando de casi 30.000 millones de pesos. Es decir, es un dinero, un volumen de dinero muy grande que queda en Bahía Blanca. Claro. Que por decir de alguna manera, los que no son oriundos de Bahía Blanca dejan en Bahía Blanca en un montón de rubros. Totalmente. Sí. Perdón, sí. Porque Gonzalo recién decía, después voy a esto, cómo está compuesto el estudiante promedio, decías. Sí, ¿por qué digo promedio? Porque nosotros, junto con la Secretaría de Bienestar, obviamente, la Universidad Nacional del Sur y la Secretaría de Bienestar, Rectorado, nosotros conversamos con ellos cuando tuvimos la idea, diseñamos una encuesta y en un principio pensábamos ir a los departamentos o a algún departamento hasta que dijimos, no, acerquémonos a la universidad, somos todos graduados de la universidad, claro. Tenemos una excelente vinculación con ellos, nosotros tenemos muchos pasantes y chicos y chicas que se gradúan haciendo prácticas profesionales con nosotros. Entonces nos pareció muy bien. Ellos nos facilitaron, no es que nos dieron la base de datos, sino nosotros les dimos la encuesta y ellas la difundieron. ¿Y qué encontramos? Aproximadamente 700 personas nos respondieron, que es un número muy alto a nivel estadístico, y promedio es porque había gente que nos ponía o estaba con algún alquiler muy desfasado, es decir, alguien que por ahí tendría algún recurso económico o más solvente que alguna otra persona, o algún gasto no común, quizás en salud por alguna enfermedad o por algún tratamiento, que sea mucho más alto que el resto. Acá se hace en promedio. Se nivela de alguna manera, los que son los más bajitos, los más altos, tienden a ir hacia el centro, se nivelan, y a partir de esas fotos que sacamos en junio, empezamos a hacer el índice. No es que hacemos la encuesta todos los meses, claro. Es imposible sostenerla, pero sí sacamos una radiografía, un diagnóstico, y a partir de ahí, ¿cómo es que hacemos los cálculos? En función de lo que nos dé el índice de precios. El IPC nuestro, claro. Es como decir, bueno, a ver, si aumentó alimentos y vida un 15% en la misma cuantía, y como el índice de precios es mucho más amplio que la canasta universitaria, pues nosotros hay muchas cosas que las desafectamos. Limpieza lo desafectamos, personal doméstico, combustible, automóvil, seguro de un automóvil, neumáticos, batería. Hay un montón de cuestiones que nosotros las hemos sacado para que esté más cercano al consumo de un estudiante. Sí, Marcelo te saluda, buen día. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Estoy pensando algunas cositas sueltas, por ejemplo, los números estos están basados en las universidades públicas. Sí, lo basamos básicamente en la Universidad Nacional del Sur porque tiene una gran masa de estudiantes, pero yo te diría que si alguien viene a estudiar en un instituto terciario, a la UTN, a la UPSO, a la universidad, a la UNISAL, etcétera, o alguna otra persona que venga de afuera de Bahía Blanca, podría estar pensando en estos valores. Así que no le hemos hecho la encuesta a gente por fuera de la universidad. No, digo porque aumentaría mucho el número de dinero que ingresa a la ciudad. Pues me pienso en el Saigüe, que estudia educación física, hay muchísimos de afuera, también en la Avanza, ni hablar en Unisal también. A eso hay que agregar lo que vale la cuota, además. Sí, eso se podría hacer algún estimativo, porque en realidad nosotros tenemos contacto con todas estas instituciones que vos mencionás, podríamos tener un valor más cercano, a pesar también que nosotros no hemos preguntado si la persona que nos respondía vivía sola o no. Claro. No creo que abunden muchas personas, digamos, si hay 14.000, 15.000 o 17.000 personas que no son de Bahía Blanca, el porcentaje de gente que vive junta va a ser muy minoritario. Claro. Y aparte, sí, y ese dato, digamos, esta pregunta que hacía Marcelo nos da el pie también para otro de los ejes que planteábamos en el inicio, que tenía que ver con que, bueno, el costo que significa venir a estudiar, imaginémonos si además, frente a escenarios que presentan algunos candidatos a la presidencia, que las universidades tengan una
un arancel o que directamente haya que pagar, digamos, para muchísima gente sería imposible poder accederlo. Sí, porque también es otro ejercicio, simplemente como ejercicio, porque si uno dijera, bueno, a estos 187.000 pesos le sumamos una matrícula o una cuota mensual de alguna universidad arancelada o privada, bueno, obviamente se aumenta. Lo que hay que hacer es algún relevamiento, habría que hacer algún relevamiento, que es posible hacerlo, porque acá en Bahía Blanca hay universidades que son aranceladas, que son privadas, pero uno podría sumar quizás 20.000, 30.000 como mínimo, imagino yo, a algún costo adicional que tendría que soportar el alumno. 30.000 te lo mando esa unidad, no, del triple de eso. Bueno, por eso digo, es un ejercicio. Yo claro, recuerdo valores de la UNISAL, de algunas carreras, pero bueno, hay que actualizarlo claramente. No tengo con precisión esa información, pero digo, quizás estemos saltando a 250.000 pesos. Sí, también tiene que ver, cuando hablas del estudiante promedio, debe haber diferencias entre el que estudia una carrera humanística, que lo más caro debe ser sacar fotocopia, comprar un libro, a, no sé, arquitectura, que hay que hacer maquetas, llevarlas, traerlas en taxi. Sí, posiblemente, por eso tomamos promedio. Incluso la otra cuestión es que tuvimos que descartar muchas encuestas porque había incongruencias en los datos. Por decir una manera, preguntamos cuánto pagaba por el alquiler y nos ponían 10. Entonces, claramente hubo un mal tipeo. Difícil que sea 10.000 también, pero quizás difícil que sea 100.000. Entonces, en estos lugares que nosotros veíamos incongruencias, no lo podemos considerar, entonces ahí descartamos y nos perdimos bastante. Pero sí, hay costos que difieren de una carrera a la otra, y la otra cuestión es, hay gustos y preferencias, en el sentido que hay gente que puede ir al gimnasio y puede ir a hacer actividades deportivas y tener otro tipo de consumo, que alguien que viene afuera, que viene más ajustadito, y esta cosa no las hace. Por eso hacemos el promedio. Claro, no, y relacionado con esto que decís, Gonzalo, buen día, Silvia te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Silvia, ¿cómo te va? En función de esta cifra que ustedes sacaron, está la plena y total justificación para aquellos que no entienden por qué la universidad brinda subsidios económicos, están las residencias estudiantiles, la beca comedor, la de transporte, la beca bicicleta, el área salud, deportes, etcétera, 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 ¿no? Va de la mano también con esto. Sí, no lo dudes, porque eso también lo conversaba con colegas de ustedes hace un rato. La universidad brinda muchísimas cosas, tiene un soporte muy grande, porque una de las cosas que nosotros preguntábamos, bueno, ¿cuántas veces por semana utilizás el colectivo? Es verdad que tenés un colectivo con un boleto gratuito, pero depende de donde esté ubicado, quizás tenga que tomar 2 colectivos, o quizás, algunos van en bicicleta. Incluso preguntábamos cuántas veces comés en el comedor, porque comer en el comedor universitario tiene beneficios económicos, claramente, porque tiene otro valor menor que si comiera en otro lugar. Entonces tiene mucho soporte, y esto que decís, tiene muchas becas, las universidades tienen muchas becas, incluso también de fotocopias, porque nosotros también preguntamos cuestiones de fotocopias o artículos de estudios. Y la universidad también, no todos lo tienen, pero incluso las fotocopias, si los sacás en los centros estudiantiles, están también más económicas. Claro. Gonzalo, como siempre, muchísimas gracias. Celebramos este dato. La verdad que son cuando tenemos los datos duros, ahí podemos pensar otras cuestiones como las que acabamos de desarrollar en esta mañana. Sí, gracias. Totalmente. No, por favor, gracias a usted siempre por el espacio que nos dan. Buen fin de semana, buen domingo. Gracias, igualmente, adiós. Chao. Gonzalo Semilla, con él estábamos hablando, economista, magíster allí en Creva, a propósito de este dato sumamente interesante.